Nos ponemos de pie, hermanitos, esta tarde para leer la Escritura. Quiero que me acompañe y que lea conmigo en el Evangelio según San Juan. Vamos a tomar como base el Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Y vamos a leer versículo número 16 del Evangelio según San Juan, capítulo número 14. La Escritura dice de la siguiente manera, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanitos, esta tarde y pídale al Señor que le hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, le damos las gracias en esta preciosa tarde por el privilegio que tenemos de poder congregarnos, Señor, y juntos poder adorar y bendecir tu nombre. Así también, Señor, gracias le damos por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar, Señor, en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que envíes el consejo de ella. Cautiva, Señor, la mente y el corazón de cada oyente. Que esta palabra, Señor, pueda conmover lo más profundo de nuestro ser y que podamos caer rendidos ante ella, Señor. Habla, que necesitados estamos de oír tu voz. Habla, Señor, y que esta palabra pueda llevarnos a ese disfrute pleno al cual hemos sido diseñados como pueblo tuyo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Hermanitos, hemos leído estos versículos de este capítulo número 14 del Evangelio según San Juan. Lo hemos leído para ponerlo como base, para poder hoy estudiar lo que es la doctrina, la cuarta doctrina. Para aquellos que llevan la secuencia, ya es el cuarto tema. Ya estudiamos la inspiración de las Escrituras, ya estudiamos la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, y hoy nos corresponde estudiar lo que es, oiga bien, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Ese es el tema que corresponde estudiar hoy. La personalidad, oye, son dos cosas que vamos a estudiar hoy: la personalidad y la deidad, pero del Espíritu Santo. El viernes anterior fue la deidad de Cristo. Hoy vamos a meditar lo que es eso. En otras palabras, vamos a estudiar al Espíritu Santo hoy. Pero vamos a ver esas dos cosas. Oiga bien, que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es un ser divino también. Así que para los que están anotando, ese es el tema: la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de hoy. Quiero hacer un pequeño, hermanitos, un pequeño resumen para llegar a estudiar lo que nos corresponde hoy, que es la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Un pequeño resumen porque, oiga bien, es como para que me entienda, es como que se viene desglosando desde lo que es la Trinidad, porque acordémonos que la Trinidad de Dios son tres personas. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando decíamos y hablábamos de la Trinidad, decíamos que son tres personas divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En los tres habita la deidad. O sea, los tres son divinos, tanto el Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Ahora, eso fue lo que era la Trinidad, pero luego de ahí de la Trinidad nos desglosamos a estudiar solamente a uno, y era Cristo. Y si recuerdan, el día viernes hablábamos sobre eso, la deidad de Cristo. ¿Alguien se recuerda que qué decíamos que es deidad? ¿Qué es deidad? Exacto.
Entonces, si estudiamos el viernes anterior la deidad de Cristo, queríamos llegar a la conclusión esa, de que entendiéramos de que Cristo es un ser divino. Porque yo les decía esto, de que hay unas sectas, yo les mencionaba, los testigos de Jehová, que para ellos simplemente el pensamiento de ellos es de que Cristo fue una buena persona, con buenas cualidades, con buenas características, pero hasta ahí no más. Fue un simple hombre, pero no lo consideran Dios. Entonces, la palabra y lo que estudiábamos era eso. El objetivo principal es que como iglesia entendamos de que Cristo tanto fue divino como también humano. 100% hombre y 100% Dios. Entonces concluíamos diciendo de que Cristo es un ser divino. Fue hombre, pero también estaba esa personalidad divina en él. Ahora, prácticamente es esto lo que decíamos. Ahora, de la Trinidad nos desglosamos a lo que es la divinidad de Cristo, o la deidad de Cristo. Ahora, vamos a la tercera persona, que vamos a estudiar hoy, y es la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Vea lo que estoy repitiendo. Decíamos el viernes anterior de que Cristo es un ser divino. Fue hombre, pero fue Dios. Ahora vamos a estudiar de que el Espíritu Santo, en el cual creemos nosotros, es un ser divino. Oiga, por eso se llama la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Ahora, no se les va a hacer difícil entender a ustedes la deidad del Espíritu Santo, porque sabemos de que el Espíritu Santo es un ser espiritual. Pero note, la doctrina es la personalidad. ¿A qué vamos con esto y qué quiero enseñar esta tarde? Que como iglesia debemos de entender esta doctrina, de que el Espíritu Santo, oiga, porque vamos a estudiar al Espíritu Santo, él, oiga bien, es una persona. Vea, es una persona, porque lo que le acabo de mencionar, para ellos el Espíritu Santo es una fuerza como la luz. Alguien está, no, hasta aquí está, vea. Apágueme una de estas a ver si, vaya, mire. Para ellos el Espíritu Santo es la luz, una fuerza, que si se apaga, queda inactiva. Enciéndala. Oh, encendió, dice. Para ellos así es el Espíritu Santo. Como que se llega y pone el switch, oh, lo va a apagar y quedó inactivo. Lo enciende, oh, quedó activo. Para ellos así es el Espíritu Santo, pero para nosotros no. Él no es solamente una fuerza nada más y que cuando la necesitamos ahí está, no, es todo el tiempo, Él está activo. Él está vivo. Le pregunto, ¿la luz está viva o está muerta? Ah, está encendida, pero está viva, ¿tiene vida? No, no. No, es una forma que inventaron y pum, y ya, y aparece la luz, ¿verdad? Pero lo que vamos a estudiar es de que el Espíritu Santo, por eso nosotros negamos de que sea una fuerza nada más. No, el Espíritu Santo es una persona como usted. Es una persona como usted. Es como yo, el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es eso. La personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Ahora, para poder llegar nosotros a entender, bueno, antes de que se lo diga, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo es una persona? Para los que tienen anote o tienen conciencia y todavía han retenido la doctrina, van a tal vez responder. Pero yo le pregunto así, ¿el Espíritu Santo es una persona? Dicen que sí. Pero ¿cómo lo podemos comprobar de que Él es una persona? Se les hace muy difícil a algunos que no han estudiado la doctrina. Pero, vea, se lo voy a poner muy humano. Ustedes son personas, ¿verdad? ¿Por qué son personas ustedes? No me voy a decir que es más difícil todavía que preguntarle si el Espíritu Santo es una persona. Fácil. ¿Ustedes son personas, sí o no? ¿Por qué son personas ustedes? ¿Ah? No, ya no. Ya dijo eso. No, pero ¿alguien más dijo algo por ahí? ¿Perdón? Tenemos vida, sí somos personas, pero ¿por qué usted es una persona? Si lo ponen a la par de un perro, un gato, una vaca, un caballo, usted y yo que nos pongan a la par de eso, nosotros somos personas. Él no es persona. Él es un animal. ¿Por qué es un animal él y no es una persona? No. No. ¿Perdón? Por ahí va, por ahí va. Por la razón, ellos no razonan.
Nada más una persona puede razonar, puede pensar, puede actuar y hacer algo. Si a ustedes, si yo los regaño ahorita, hermanitos. No, usted tal vez aguante un poquito, pues bueno. Nah. Si le digo otro, va a decir, va a hacer diferencia, hermano, conmigo, con el otro hermano. No todos somos fuertes en el evangelio. Hay unos son fuertes, unos son débiles. Una media cosita y se mueren. ¿Qué pasa si yo lo regaño? Digamos que usted no es nada espiritual, hermanito. Y yo lo regaño, ¿qué cree que pasaría usted su actitud? Vaya, no viene. ¿Por qué? Se resintió. Esa es una persona. Una persona razona y se resiente. Entonces, vamos a estudiar nosotros la personalidad del Espíritu. Vamos a entender ahora que el Espíritu Santo no es una fuerza nada más, que de repente viene y nos toca. No, Él es una persona. Y una persona tiene razón. Él tiene esas emociones. Entonces, anoten, para los que están anotando. Para saber si el Espíritu Santo es una persona, se nos hace necesario examinar las cualidades básicas que nos van a hacer ver de que el Espíritu Santo es una persona. La primera de ellas es la razón. Oiga, el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar. Ya va a ver, por eso le digo que vamos a ver de que el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es una persona. Y una persona razona. Y el Espíritu Santo razona. Él tiene la capacidad de razonar. Dos, la segunda cualidad que nos va a hacer ver que el Espíritu Santo es una persona es que el Espíritu Santo tiene la capacidad de experimentar emociones. Esa es la segunda. Tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de experimentar emociones. Y tercero, tiene la capacidad de decidir. Vea, de decidir. Dígale a una vaca, Miranda, tráeme aquel plato. No puede. Él no puede decidir, ¿vea? ¿Qué quiere esto o lo otro? Bueno, después sí no hablan, ¿vea? Bueno, solo aquella, el Señor sí le hizo que le hablara a la mula, ¿vea? A Balaam, por ahí no hay otra que ha hablado. Pero ahí vamos a ver. Entonces, para poder saber de que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona, es que la primera, el Espíritu Santo razona. Tiene razón, tiene una capacidad de razonar, la capacidad de experimentar emociones y tercero, la capacidad de decidir, de decisión. Ahora, vamos a ver la primera. La razón, la capacidad de razonar. Vamos a leer Romanos. Prepárense que ya vamos a entrar ya en acción con las porciones bíblicas. Romanos capítulo número 8. Versículo número 27. Estamos viendo ahorita la primera condición, hermanitos, para poder llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu, oigan bien, tiene la capacidad de razonar. Entonces dice Romanos 8:27. Oiga, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es, oiga bien, la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, la primera, vemos ahí de que aquí quien está actuando es el Espíritu Santo. Y Él tiene la razón, Él tiene el intelecto, la inteligencia de poder pensar lo que quiere hacer. Entonces viene Pablo y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Tiene el Espíritu, tiene una intención. ¿Y qué es la intención? Razona. Él piensa qué es lo que va a hacer. Y eso solamente una persona lo puede hacer. Y eso es el Espíritu Santo. Porque es Él el que dice aquí, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Cuando el Espíritu tiene la intención es que va a obrar, va a razonar lo que va a hacer. Ahora, para que les quede más claro, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Vea, el Espíritu Santo tiene, oiga bien, el intelecto, tiene la razón. Él piensa lo que va a hacer. Por eso decimos de que la primera condición para saber que el Espíritu Santo es una persona es que Él tiene eso, de poder razonar el Espíritu Santo. Dice, 1 Corintios 2,
versos 10 y 11 dice, vea, pero Dios nos la reveló, dice, a nosotros por el Espíritu. Porque aquí viene, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Entonces note, aquí está hablando claramente de que el Espíritu tiene intelecto, tiene razón. Él razona, él piensa, y está diciendo aquí, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Como que yo le diga, ve al hermanito Marlon y analícemelo usted, hermanito. Usted empieza a analizarlo, ¿a qué? A pensar. Empieza a razonar usted. Entonces, el Espíritu Santo lo mismo hace. Él dice aquí, nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Él piensa, él razona, él tiene intelecto, tiene inteligencia. Y es por eso que se dice que la primera condición que se cumple para saber que el Espíritu Santo es una persona es de que él razona, tiene la capacidad de razonar. Segundo, tiene la capacidad de experimentar emociones. Vea, solo una persona se puede emocionar. Y el Espíritu Santo, vea, para que me entienda y detenernos un poquito, estamos viendo que ahorita es la personalidad del Espíritu, que Él es una persona. Solo una persona razona. Solo una persona tiene la capacidad de experimentar emociones. Entonces lo que queremos es eso, que nos quede claro de que el Espíritu Santo es una persona. Con el último, y más adelante vamos a ver, que no podemos menospreciar al Espíritu Santo nosotros. Porque así como el ejemplo que le puse, que muchas veces nosotros podemos ser ásperos con alguien, decirle algo a alguien, o un regaño, o un llamado de atención, se resiente, se siente mal. Y el Espíritu Santo le pasa eso también, cuando nosotros actuamos mal. Ahora, pero eso va a ser más después. Ahora, la segunda, tiene la capacidad de experimentar emociones. En otras palabras, el Espíritu Santo posee sensibilidad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene sensibilidad de poder experimentar emociones. Vamos a leer Isaías 63. Isaías capítulo 63. Vea, el Espíritu Santo tiene emociones. 63:10. Dice, mas ellos fueron rebeldes. Está hablando del pueblo de Israel. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Qué pasó? Hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual les volvió, dice, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿De quién está hablando? De Dios. Y el Espíritu Santo, dijimos, es Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de experimentar emociones. Él es sensible. ¿Qué pasó? Hicieron enojar a Dios. Hicieron enojar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando fueron rebeldes, es por eso, cuando nosotros somos rebeldes, ¿qué hacemos? Hacemos sentir o enojar a Dios. Y Dios viene y actúa contra nosotros. ¿Por qué? Estamos nosotros atentando contra Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu es una persona que siente. Se siente ella. Entonces, aquí lo que pasó es que Israel enojó al Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo número 15, verso 30. Dice, oiga bien, Romanos 15:30. Pero, dice Pablo, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Estamos en el segundo. Las emociones, el Espíritu no posee sensibilidad.
y es capaz de experimentar emociones. Allá en 63 de Isaías, dice que por ser rebelde ellos, enojaron a Dios, o sea, al Espíritu Santo, que es una persona. Se enojó. Y ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí del Espíritu Santo? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, oigan bien, por el amor, no está diciendo por el amor al Espíritu Santo, por el amor del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona que sabe amar. Por eso dice, ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Como que está diciendo, por el amor del hermanito Hernán y por el amor del hermanito Wilber. No por el amor a él, no, que de él a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que ama. Y es aquí donde Pablo está diciendo, y lo está poniendo y lo está señalando al Espíritu Santo como una persona que sabe, que tiene emociones. Y una de las emociones de él como persona, el Espíritu, es que ama. Entonces aquí podemos ver de que el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones. Allá se enojó y aquí tiene la capacidad de poder amar. Amar a la iglesia, amarnos a nosotros. Ahora, Efesios capítulo 4. Con este les va a quedar más claro que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene la capacidad de experimentar emociones. Dice, Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice, oiga, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga, Él es una persona que se contrista, se entristece. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos un error, ¿quién es el primero que se contrista en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso cuando David falló, ¿se acuerdan? Capítulo 51 del libro de los Salmos. Él empieza a decir todo lo que le había acontecido. Y le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y mientras cayese, envejecieron mis huesos dentro de mí. O sea, ¿qué vino a pasar? El Espíritu Santo vino a contestar. Ve a una persona que esté fallando, que esté pecando. Ya le cambia la cara. Jalada. La tenía jalada, pues peor. No sonríe. Ya no lo quieren saludar a uno. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, le digo. Buenas tardes. Ya se hizo primo. Ya no es hermano. Sí, cambian, hermanito, una actitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo han contristado. Vea, cuando está bien, el gozo del Señor ahí está, hermano, y uno saludando a medio mundo y abrazando a los hermanos, y se siente tan feliz cantando. Cuando no, se va el gozo, se va todo. ¿Por qué? Ese hermano, esa hermana ya contristó al Espíritu Santo. Ha fallado. Ya el Espíritu Santo, sí, en su misericordia ahí está, pero lo ha contristado. Nada más cuando viene un nuevo arrepentimiento delante y confiesa en el pecado, ahí viene el Espíritu Santo a obrar otra vez. Pero de lo contrario, uno va a ver el cambio en la persona. Cuando usted anda bravo, no es el Espíritu. Sí, cuando grita, no creo que es el Espíritu. Ahí el Espíritu está muerto. Ahí la viva carne ha salido. Y cuidado, hermanito, porque con esas acciones, sí, contristamos al Espíritu Santo nosotros. No le voy a decir que un momento este no se va a enojar si yo me enojo también. Pues ya les he contado, le pongo un paréntesis. Un hermanito me dijo un día, hermano, ¿verdad que usted nunca se enoja? Me dijo. Ay, me dijo, ay, qué bonito, dije yo. Qué bonito lo que piensan de mí, dije yo. Sí, porque lo veo riéndose toda la vida, me dijo, no creo que usted se enoje. Pues sí, claro. ¿Cómo que va a andar toda la vida alegre? Algo mal, ahí uno. Jesús se enojó también, pues. Cuando vio a todos los sinvergüenzas que estaban dentro del templo y estaban haciendo las cosas que no debían de hacer, toda la noche se echó, mira, haciéndose un látigo. Ay, esto fregado me la van a pagar, digo. A buena mañana se fue al templo y a sacarlos a todos. En bravo estaba el Señor. La cosa es que no nos gane el enojo. Por eso ya Pablo aquí mismo lo dice, ¿verdad? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabían usted que se está poniendo el sol ahorita, verdad? Quiere decir que si usted está bravo y se ha venido bravo, cuando llegue a la casa tiene que reconciliarse. Porque no puede pasar el siguiente día brava o bravo. Ahí ya pecó, porque dejó que pasara el día. Se puso el sol sobre usted. Y lo achicharró.
Sí, porque dejó pasar el día y mañana le voy a pedir perdón. Y así pasamos nosotros. Ahí ya es pecado. Así que mejor vaya y reconcíliese, lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí estamos contristando al Espíritu. O sea, el Espíritu entonces se resiente. Entonces, ahí vemos que Él es una persona. Tercero es la capacidad de tomar decisiones. Oiga bien, el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar decisiones por sí solo. ¿Por qué? Es una persona. Es una persona que puede tomar decisiones. Vámonos a 1 Corintios. Capítulo 12. Versículo número 11, 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, acordémonos que aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él toma decisión y dice, a este le voy a dar el Espíritu Santo, a este le voy a dar lengua, a este le voy a dar profecía, a este le voy a dar sabiduría, a este fe, a este milagro, dice. A este, o sea, él tiene la capacidad de decidir a quién le va a dar lo que él quiere. Y acuérdese que el Espíritu Santo es rico porque tiene muchos dones. Así que si usted lo tiene como su amigo, puede recibir dones de él. Y si no lo tiene muy cerquita, no va a recibir nada. Pero él tiene toda la capacidad como persona, que es el Espíritu Santo, de poder repartir como él quiere a quien él quiere. Y por eso dice Pablo aquí, todas las cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que, oiga bien, con los pasajes que hemos leído nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo, oiga bien, tiene las cualidades o condiciones básicas para llegar a la conclusión de que él es una persona. Con esos tres hermanitos ya tenemos claro de que él es una persona. Ahora, con lo que leíamos, vámonos a la base. San Juan capítulo 14. Vea, para que podamos entender de que él es una persona. Dice, verso 16, dice, yo, está hablando Jesús, yo rogaré al Padre y os dará, oiga, otro consolador. ¿Qué estaba diciendo ahí? De que él es el consolador que había venido. ¿Sí o no? Porque él está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro como yo. Y él es una persona. Y vendría el otro, ¿qué iba a ser? El Espíritu Santo. Y dice, otro como yo. Yo físicamente no voy a estar, pero rogaré al Padre que envíe otro consolador, el Espíritu Santo. Él vendría y sería una persona. Es una persona, como le digo. No lo veamos nosotros como que algo así como le digo, los religiosos. Sino que él es una persona que cuando usted esté orando, usted siente que ahí está él a la par suya. Así como usted le dice, Jesús, Dios, yo quiero sentirte. Así también al Espíritu Santo tiene que decirle. Porque él es una persona. Entonces, por eso él estaba diciendo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que, oiga, esté con ustedes para siempre. Así como él había estado todo ese tiempo, seguiría físicamente, pero vendría el Espíritu, esa persona divina, para estar para siempre con nosotros. Se fue él, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Y a quién acudimos? Dígame, ¿quién nos consuela? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos sana? ¿Quién nos anima? Es el Espíritu Santo nada más. Y él es esa persona divina. Pero estamos viendo ahorita que él es una persona. Porque tiene las condiciones, tres condiciones que lo hacen a un ser una persona. Sigo con lo que hemos leído. Dice 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, oiga, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bien sabemos, el mundo no puede experimentar esto, hermanitos. No, ellos no experimentan esto, jamás. Puede venir alguien aquí, ya los he dicho, ¿verdad? Así, indiferentes. Ya les he dicho, primera vez que me subí a un bus de unos hermanitos, yo me sentía raro allí en medio de ellos. Porque todos cerrados los ojos y aplaudiendo y miraba a una señora bien tapadita de la cabeza, llorando. Y yo decía, estos están locos, decía yo así, ¿verdad? ¿A dónde me vine a meter? Dije yo. Si yo era loco, ellos están más locos, dije yo.
Pero uno se queda que así, a decir, estos están locos. Pero no, estaban ahí adorando al Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos ya tenían el Espíritu Santo. Yo no lo tenía. Para mí era raro ese ambiente. Por eso dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque Él no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará con ustedes, dice. Nosotros al venir aquí, ¿sí o no? Levantamos las manos, adoramos, lloramos, sentimos al Espíritu Santo. Porque Él es una persona. Ahora, terminamos esta parte, hermanitos. Esta parte para que entendamos de que Él tiene esas tres cualidades para poder llegar a la conclusión de que Él es una persona. Pero si no les queda claro, con esto nos va a quedar más claro. Porque vea, el Espíritu Santo habla. Vea, el Espíritu Santo habla. Vamos a leer. Hechos capítulo 8. Todas las acciones que la Biblia, hermanitos, le atribuye al Espíritu Santo pueden ser ejecutadas solo por una persona. Y el Espíritu Santo ya dijimos que es una persona. Y el Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 8. Vea lo que dice. 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo. Ahí no fue Dios, ahí no fue Cristo vivo, ya no estaba ahí. Pero el Espíritu Santo hablaba ahí. Por eso decimos, el Espíritu Santo es una persona porque habla. Y aquí fue que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, acércate y júntate a ese carro. Ahora, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Y decimos que el Espíritu Santo es una persona porque Él habla. Ahora, otra característica de que Él es una persona es de que Él enseña. San Juan, vamos a leer San Juan. El Espíritu Santo enseña. San Juan capítulo 14. Él enseña. San Juan capítulo 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, está hablando y está diciendo que el Espíritu Santo que vendría nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña. Tercero, el Espíritu Santo tiene la capacidad de reprobar o aprobar algo. Leemos también aquí mismo en San Juan capítulo 16. En este mismo libro, capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, oiga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tiene la capacidad de reprobar. No sé si entiende ese versículo. Pero dice, cuando Él venga, oiga, Él va a convencer al mundo. Va a convencer. A nosotros ya nos convenció, ¿sí o no? Nos convenció, ¿por qué? Sabíamos que íbamos por la condenación, pero Él nos alcanza y ahora somos aprobados por Dios. Porque nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos venido a Él. Entonces, ahora que hemos sido aprobados por Dios, pero ¿qué de aquellos que no quieren nada del Señor? Van a ser reprobados. Y eso el Espíritu Santo lo puede hacer, porque dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica ahí en el 9, de pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Él puede reprobar o aprobar a alguien.
Estos son reprobados y estos son aprobados. Entonces, ¿por qué? Él es una persona que tiene la capacidad de hacer eso. Ahora, leemos Hechos 13, que él también elige. Oiga, él tiene la capacidad de elegir. Hechos capítulo 13. Dice el versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, aquí mire, habló, aquí habla del primero que decíamos, que él habla. Dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién llamó a Saulo para la obra? ¿Quién lo eligió? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es una persona. Entonces, ayunando, dice, ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu dijo, apártenme, dijo a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habló el Espíritu y él escogió, él eligió a Pablo y a Bernabé para la obra. Así que él tiene la capacidad también de elegir a quien quiere levantar para poder enviarlo a hacer su obra. Ahora, leemos también en Hechos 16, aquí mismo en este libro. Hechos 16, verso 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, le fue prohibido, aquí estaba el Espíritu Santo, oiga bien, actuando. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea que el Espíritu Santo ahí le estaba diciendo, vayan aquí o no vayan. Vayan por este lado, aquí no vayan. El Espíritu les privaba hacer las cosas. Él les elegía a qué ciudad iba y a qué ciudad no iban a ir. Vea, el Espíritu Santo era el que estaba eligiendo, era nada que yo voy a ir aquí. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Él elegía a dónde tenía que ir a predicar la palabra. Ahora, leemos también capítulo 20 de Hechos. (20:28) dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién había escogido cuando habló el Espíritu Santo? Dice, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, está hablando de que quien los había elegido a ellos como obispos había sido el Espíritu Santo. O sea, que él es el que elige. Ahora, leemos San Juan capítulo 15. El Espíritu Santo testifica también. Dice, 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que testifica del Padre. Él testifica también. Por eso él es una persona. Ahora leemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. El Espíritu Santo guía. Oiga, el Espíritu Santo también tiene esa capacidad de guiar. Romanos 8. Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiar. Y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Por la persona del Espíritu Santo somos guiados nosotros. Ahora, leemos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo número 5. Estamos hablando de que el Espíritu Santo guía. Dice 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En las dos porciones,
Está hablando de que el Espíritu Santo como persona tiene la capacidad de guiar. Y aquí dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quiere decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Como persona, tiene la capacidad de guiar. Ahora, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 2. Lo leíamos anteriormente este mismo versículo. Primera de Corintios 2. Vea, el único que puede hacer esto es el Espíritu Santo. De poder escudriñar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice el 10. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El único que tiene la capacidad de escudriñar lo profundo del corazón nuestro y también lo de Dios es el Espíritu Santo. Imagínense, por eso es una persona que él sí tiene la capacidad de escudriñar y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, de poder escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Ahora leemos Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo número 26. Es el último. El Espíritu Santo como persona. Oiga bien, el Espíritu Santo como persona. Este es bien interesante, hermanitos. Hemos dicho que el Espíritu Santo habla, enseña, reprueba, elige, guía, escudriña. Y ahora, el Espíritu Santo también intercede. ¿Y sabe quién puede interceder por otro? ¿Quién puede interceder por otro nada más? ¿Perdón? No, según la Biblia sí, pero en términos generales, ¿quién puede interceder por usted? ¿Ah? Cualquier persona. ¿Pero un muerto puede interceder por los vivos? No, pero como él es una persona y está viva, él sí puede interceder por nosotros. Es por eso que decimos nosotros que ningún santo ni la virgen de las 1000 vírgenes que hay puede interceder por nosotros, porque están muertas. Él no puede interceder por nadie, pero el Espíritu Santo sí puede. Por eso dice Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo como persona tiene la capacidad de interceder por nosotros. Sí, el Hijo es nuestro intercesor, claro, es nuestro mediador, pero también el Espíritu Santo, que es una persona, y es lo mismo, intercede también por nosotros. Con gemidos indecibles delante del Señor. Ahora, con esto, hermanitos, queda demostrado que el Espíritu Santo es una persona divina. Con lo que hemos visto, es una persona. Pero concluimos que es una persona divina. Es un ser espiritual el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos queda pendiente entonces? No, ahorita es una persona. La divinidad. Porque ya vimos las condiciones. Que razona, que tiene emociones. Esa es una persona. Y hemos visto, él habla, él enseña, corrige, guía, intercede. Pero ahora, queda ahora de poder nosotros dejar en claro de que el Espíritu Santo es una divinidad. Porque el tema es la personalidad y la deidad del Espíritu. Ya vimos que el Espíritu es una persona, pero ese Espíritu es divino. Con lo que vamos a leer es lo que leíamos también el viernes anterior. Lo mismo. Porque era lo mismo que estamos hablando también de Cristo con el Espíritu Santo. Y ahora es el Espíritu Santo nada más. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo número 6. Isaías capítulo número 6. Y lo vamos a comparar con Hechos capítulo 28. Tengan los dos. Vamos ahorita a ver eso, que el Espíritu Santo es un ser divino, la deidad.
Ya vimos la personalidad del Espíritu, que Él es una persona. Pero ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es divino, la deidad del Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a ver con esto? Vamos a comparar Isaías con Hechos, Isaías 6 con Hechos 28, y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo era declarado un ser divino. Dice Isaías 6, verso 8 y 10. 8 al 10. Óigame cómo dice. Isaías, capítulo 6, verso 8 en adelante dice: después oí la voz, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Ahora, Hechos capítulo número 28, verso 25 en adelante. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Y qué hizo Pablo? Citar lo que hemos leído del profeta Isaías. Dijo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y cuando leíamos allá, ¿qué decía? Después oí la voz del Señor. Y aquí Pablo está diciendo el Espíritu Santo por medio del profeta. Entonces, estaba diciendo allá que quien estaba hablando era el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, estamos diciendo ahorita, de que es un ser divino. Entonces dice, verso 26, ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Lo mismo que citó Isaías, lo está citando ahora el apóstol Pablo. Pero allá Isaías decía que Dios estaba hablando. Pero ahora viene Pablo y dice el Espíritu Santo por medio del profeta. Entonces el Espíritu Santo es un ser divino. Entonces aquí se está dando la comparación de que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es declarado un ser divino. Desde el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a leer también Jeremías. Oiga, vamos a leer Jeremías, capítulo 31. Y vamos a compararlo con Hebreos. Isaías capítulo 31 y lo vamos a comparar con Hebreos capítulo número 10. Lo mismo que anterior, allá en el Antiguo Testamento habla de Dios y luego en el Nuevo habla del Espíritu Santo, que él estaba hablando. Dice Jeremías 31, 33 y 34, oiga. Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice, oiga, ¿quién está hablando? Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, Hebreos, capítulo 10, versos 15 al 17 dice, oiga, y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ya estaba diciendo Jehová Dios. Entonces, Dios, o el Espíritu Santo, es Dios. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Lo mismo. El escritor a los hebreos está citando lo de Jeremías el profeta. Y allá estaba hablando Dios. Y aquí dice el Espíritu Santo. Entonces, desde el Antiguo Testamento es declarado el Espíritu Santo Dios. Y Dios es un ser divino. Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona divina. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 5. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también él es declarado que es Dios. Ya vimos la comparación en las dos porciones que leíamos. Ahora dice Hechos capítulo número 5, versos 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y oiga, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ella le está diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo. No has mentido a Dios, sino a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Entonces aquí es declarado el Espíritu Santo Dios, y Dios es un ser divino. Y estamos viendo eso, que Él es una persona divina. Ahora, leemos también Segunda de Corintios capítulo número 3. Estamos viendo que el Espíritu Santo es un ser divino. Dice 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces dice, el Señor es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a leer también Salmo 139. Vea, hemos visto de que el Espíritu Santo es declarado Dios en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es declarado en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a leer, estos versículos son los mismos del viernes pasado también, porque, como le digo, hemos ido desglosando. Entonces ahora, como estamos viendo que la persona y la deidad del Espíritu. Entonces vamos a ver ahorita de que el Espíritu Santo es una persona divina por todo lo que hace. Y así como Dios, Cristo, también el Espíritu Santo es omnipresente. Dice el Salmo 139. Verso 7 al 10. El Espíritu Santo es declarado Dios en razón de sus atributos, de que Él es omnipresente. Oiga, 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, oiga, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Donde quiera que se vaya el ser humano, ahí va a estar Dios. Por eso el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Ahora, Él también es omnisciente. Primera de Corintios. Volvemos a lo que ya leíamos también en el capítulo 2. 1 Corintios 2. Él es omnisciente, oiga, omnisciente. Todo lo sabe. 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Él es omnisciente, el Espíritu Santo todo lo sabe. Y Él nos reveló, dice, las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios. Entonces, ahí está hablando de que Él es un ser omnisciente, que todo lo sabe. Ahora, leemos Hebreos. Esto es lo último ya, hermanitos.
para terminar, Hebreos capítulo 9. Estos son los atributos del Espíritu Santo también. Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es eterno. Verso 9, capítulo 9, verso 14. Oiga, Él es eterno, el Espíritu Santo. 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero note, dice, el cual mediante el Espíritu eterno de Dios. El Espíritu es un ser eterno. Este es otro atributo de Él como persona divina, omnipresente, omnisciente, y Él es eterno también. Ahora, termino con esto, ya no hay más que leer, hermanitos. Con esto que hemos leído, de las tres condiciones para poder saber nosotros que es una persona, que tiene razón, tiene emociones y tiene voluntad, es una persona. Y ahora, todos los atributos que habla en el Antiguo, en el Nuevo, y todo lo que hemos leído ahorita, que Él habla, Él guía, Él reprende, concluimos de que, oiga bien, el Espíritu Santo es una persona divina. Entonces, eso es lo que queremos estudiar hoy, hermanitos. Ya hermanitos, ya tenemos las tres claras, ya con esto ya nadie se los va a dormir a ustedes. Ya saben lo que es la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo y la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Ya tienen bases bíblicas para saber que en eso nos basamos y creemos nosotros. En esas tres personas divinas. Con Dios no hay duda alguna que es un ser eterno y divino. Pero con Cristo tenemos la doctrina por aquellos que no creen, que dicen que solo fue una persona que vino hace 2000 años y murió y se acabó. No, ya vimos que es divino Cristo. Pero el Espíritu Santo tampoco no es una fuerza, es una persona. Y es divina igual que Dios. Es eterno, omnisciente, omnipresente. Entonces concluimos eso, que el Espíritu Santo es una persona divina. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanitos, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Oramos, Padre, que estás en el reino de los cielos.